Esta película es para nadie. Los hombres no quieren ver a Brad Pitt sin camisa. Los hace sentir tristes consigo mismos. Las mujeres no lo quieren ver ensangrentado. Esas fueron las palabras que el estudio le dijo a David Fincher sobre Fight Club. Y hasta cierto punto, tenían razón. La película sí era para nadie. Justo para gente como el narrador de la película. Esos que no necesariamente son pobres, pero saben que son menos que una miserable mancha en el gran muro que es el mundo. Personas aburridas, cansadas y estresadas que ya ni siquiera buscan un lugar en el mundo, sino simplemente buscan alivio a un especial malestar que nadie sabe ni cómo poner en palabras. Según Chuck Palahniuk, el escritor del Club de la Pelea, el libro se le ocurrió cuando él mismo era un obrero en una compañía donde sus compañeros parecían vivir afectados por una tibieza extrema, personas que no disfrutaban lo que hacían, ni lo que era su vida, y aún así huían del conflicto, de la tensión, por lo que siempre que llegaban a expresar su malestar, no paraban de culpar a sus padres y al desastre que habrían dejado las generaciones pasadas. Algo que a la vez que los liberaba de la culpa, también los impedía de poder hacer nada por su situación. Este profundo dilema, entre más se desarrollaba en el libro, más y más iba convirtiendo al libro en una comedia. Así es, el Club de la Pelea, tanto el libro como la película, fueron vistos por el autor y por el director como una comedia oscura y satírica, por lo que muchas cosas, personajes y elementos están muy exagerados con ese fin. Es que en palabras de David Fincher, la película usa edificios siendo destruidos dentro de un plan súper enrevesado para construir una supuesta utopía como un simple fondo para todo lo que de verdad quería tratar y contar. Como veremos en este video, Fight Club trata muchos temas que giran en torno a un tipo especial de malestar que fue el que inspiró en primer lugar al autor del libro. Temas como la escatología del placer, la corporal, no la teológica, consumismo, malestar generacional, el peligro de las ideas y, claro, la profundidad y el peligro de la crisis de identidad. Sonrisas grandes, cuerpos perfectos, productos complacientes. La escatología del placer y el consumismo antiescatológico. Creo que una pregunta muy interesante es, ¿por qué hacían jabones específicamente hechos con grasa de gente rica? En la película hay muchas referencias al cuerpo y al placer, a que, en el fondo, aunque logremos cosas trascendentales como aceptar que vamos a morir, o profundas reflexiones psicológicas y emocionales, no dejamos de ser cúmulos de hormonas, tripas y deseos carnales. Desde aquellos grupos de ayuda con hombres llorando por perder su órgano reproductor, hasta ese personaje con cáncer que asegura que ha logrado paz mental, pero que ahora, como último deseo, desea el placer más carnal. Y hasta el mismo protagonista tendrá como una de sus principales contradicciones que, por un lado, sí que está muy de acuerdo en la crítica contra los cuerpos perfectos de la publicidad, pero también al mismo tiempo, su versión idealizada que creó de él mismo, Tyler Durden, tiene prácticamente ese cuerpo. Y saben, no es coincidencia que justo en esa escena hay una frase que podría resumir gran parte de la trama de la película. La autosuperación es La autodestrucción es una palabra que no puedo usar, pero rima con exceso. Para la película, toda esa mentira reluciente que hay en el mundo, todos esos productos, marcas, campañas, publicidades, cuerpos bellos, cuerpos inmaculados, todos esos anuncios no están dirigidos a nuestra parte racional, sino a nuestra parte más animal, saciar ese deseo del consumidor por autoestimularse para obtener placer. En otras palabras, la autosuperación es Es que esas publicidades, imágenes siempre tendrían un lado contradictorio, no precisamente dentro de ellas, sino para nuestra naturaleza humana, pues incluso aunque ahora ya se atreven a mostrar más cuerpos que no son irreales, siguen manejando una fantasía donde ni el sudor, ni la sangre, ni los olores desagradables parecen existir. Incluso los deseos de estas imágenes de las publicidades, incluso hasta los más carnales, todos son elevados, sublimes, delicados. Para nada son carnales, húmedos y animales. Sí, tal vez ahora se muestran más cuerpos, pero su objetivo sigue siendo el mismo: mostrarnos el placer de consumir, el placer de la autosuperación y el placer de la autoestimulación como si fuera una experiencia estética y moral. Sin embargo, para la escatología de Fight Club, el consumismo no lleva a ningún lugar, porque no crea ni destruye de verdad, sino que es un ciclo de dependencia en el que siempre hay más espacio para más y más mejoras. E incluso, cuando ya no hay espacio, siempre puedes tirar a la basura el anterior producto que no te gustó. Nunca hay un clímax de verdad, solo hay otra compra más, otro servicio más, otra noche más de placer efímero con tu propio ego, con tus propias manos. En cambio, al nivel espiritual al que se refiere constantemente la película, la destrucción o la creación sí que generan un cambio en la persona.
Y justo el problema que destaca la obra es que hay gente que tanto en lo corporal como en lo espiritual ya no puede sentir que puede crear, o por lo menos desconfía que puede hacerlo. Por lo que entonces, en su deseo de escapar de la frustración y al fin satisfacer el placer de tener un significado, de poder crear, pues terminan optando por el camino de la destrucción. Si la autosuperación es más bueno, la autodestrucción es... ustedes saben. En palabras del propio director, este subtexto de carnalidad, corporalidad, es uno de los elementos fundamentales de las peleas de la película, pues en ellas vemos sudor, cuerpos unificados y o voluptuosos que chocan unos contra otros hasta que los participantes terminan abrazados en una explosión de llanto, éxtasis y sobre todo la sensación de que algo ha cambiado. Pues al final lo que buscan los que se unen al club de la pelea es lo mismo que obtenían en los grupos de ayuda, solo que potenciado hasta el extremo. Simple alivio a la frustración física y el placer de sentir que están creando y o destruyendo algo. La frustración de una vida sin control. La razón por la que el protagonista crea a Tyler en su cabeza es su compleja frustración con el mundo y consigo mismo. Por eso Tyler, a diferencia de él, es desarreglado. No le interesan todas esas imágenes y posturas que tiene que hacer hacia afuera. Es estrambótico, no se calla, no acepta las cosas con tal de mantener el orden. Es corporal, no se niega al cuerpo ni su obsesión con ser bello ni su obsesión con obtener placer. Es sucio, es destructivo y sobre todo, es claramente contradictorio, no lo niega. Sin embargo, es hasta que el protagonista conoce a Marla que Tyler al fin se libera al mundo real, pues Marla es el detonante de la frustración del placer físico e identidad del protagonista, ya que Marla es un objeto de deseo, uno prohibido y contradictorio, ya que si el protagonista abierta y directamente fuera por ella, muchas cosas de su vida terminarían mostrándose como una simple mentira, como cosas que de verdad no quería, cosas que de verdad lo hacían sentir vacío y ya. Es por esto que el narrador pasará toda la película negando que de verdad quiere estar con ella, mientras al mismo tiempo, él mismo, pero a través de su idealización en Tyler, estará entregándose a sus deseos. Tal vez es por esta razón que en el club de la pelea no se aceptan y se busca mujeres, porque todo surge hasta cierto punto del intento del protagonista de saciar su deseo corporal, su deseo de romper, de crear, sin tener que aceptar ni consumar ningún tipo de deseo por Marla. Suena chusco y vacío, lo sé, pero es un mensaje bastante fuerte y hasta necesario desde entonces y hasta ahora. La idea de que, en muchas ocasiones, muchas cosas a las que vemos como profundamente filosóficas, sociales y discursivas, no son más que nuestras frustraciones más viscerales, disfrazadas con muros de textos y frases supuestamente trascendentales. La cosa más peligrosa, las ideas y la identidad en un mundo vacío. Según el director, la película trata sobre las cosas más peligrosas del mundo, las ideas. Tyler Durden está inspirado en un amigo de la infancia de Chuck, que además de ser encantador, era un embaucador mentiroso, algo que como podemos ver, viene genial para la representación misma de los deseos físicos, existenciales y sociales del narrador. Cuentan que Brad Pitt, Edward Norton, David Fincher y el guionista tenían varias sesiones en las que se dedicaban exclusivamente a construir las frases de Tyler. La idea que tenían es que fueran tan violentas y tan destructivas como el mismo club. Palabras tan aparentemente llenas de significados e ideales que cumplirían en embaucar al espectador para que no sospechara los giros finales de la película. Y sí, muchas de las frases de Tyler son brillantes y explosivas, como esa de «tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos». El problema de estas frases es que no llevan a nada más que a la destrucción y a la completa anulación del ser. Porque aquellas frases sobre cómo nada tiene sentido son seguidas rápidamente por frases sobre cómo nadie tiene sentido, ni la identidad, ni el nombre propio, ni tan siquiera el más mínimo orden social y ético. Y hasta cierto punto, son frases que se basan en nuestra frustración para con nuestros padres, para con las generaciones anteriores, ya que, más que sentirse como una frase liberadora, se siente como regaños que tal vez nos habría dado alguien más sabio. Una figura paternal o maternal que nos estaría guiando y nos estaría sacando del mal camino. Como dije, esto de los deseos básicos convertidos en cosas profundamente retorcidas es uno de los pilares del club de la pelea. Esto claramente lo vemos en el proyecto Mayhem, algo que ocurre en una casa que es el reflejo de la mente del protagonista, un lugar sucio, destrozado, repleto de informaciones que no llevan a nada, y sobre todo, lo más importante, todos los materiales necesarios para hacer volar al mundo en llamas.
Este proyecto es la culminación de la contradicción total que es Tyler, o mejor dicho, de la contradicción que terminó por quebrar la identidad del protagonista. El cómo hizo todo lo que hizo no por una revolución o un ideal, sino buscando saciar su frustración, pues en el proyecto ya nadie tiene nombre, solo buscan la gratificación de seguir algo en lo que están obligados a no dudar, e incluso cuando Jack les recuerda el nombre de Robert Paulsen, eso ya no puede significar para ellos tener una identidad, pues los adeptos de Mayhem lo toman como un símbolo que usan para motivarse aún más a destruir su propia identidad, bajo la idea de que solo cuando den su vida por la causa, entonces podrán tener un nombre. Todo esto de no tener un nombre y que no importe tu nombre, uno de los problemas fundamentales que tiene el protagonista, porque siempre en toda la película y en todo el libro, porque siempre en toda la película se nos trata como un nadie, como alguien que ni siquiera para él mismo su nombre es relevante. Todo eso termina estampado en sus seguidores, en vez de que él pueda liberarles de ese problema. Para Fincher y para Chuck, todo esto es parte de una comedia muy oscura, el chiste de la condición humana. Como nuestras necesidades más básicas y la negación de ellas, por ego o por las apariencias de una sociedad anticorporal, nos llevan a tener identidades que se dividen, se rompen y hasta se anulan. Ya saben, todo eso de empezar un camino o unirse a una ideología en nombre de la libertad o del poder o de cualquier otra palabra bonita, para terminar atrapado en un fanatismo que te obliga a hacer y a vivir de forma absolutamente contraria con los deseos que tenías al principio. Es que, como menciona el autor, una de las razones de que su libro encantara a muchos es porque la gente de su generación sentía que el libro hablaba y criticaba a la generación de sus padres, mientras que la generación de sus padres sentía que el libro criticaba a la generación de sus abuelos. Otros creían que hablaba de sus jefes, y los jefes de los primeros creían que hablaba de sus jefes. Todo porque, como se dijo al principio, esta pasividad e incapacidad por la confrontación, a centrarse más en poner culpas, buscar enemigos, buscar culpables, que en entender los problemas y quizá, solo quizá, hacer algo por ellos. Porque al final de cuentas, desde la generación X, una de las mayores frustraciones que tiene la sociedad es la falta de imágenes paternas, maternas o básicamente cualquier figura de guía. Y aquí, justo aquí, es donde está el que quizá es el mensaje más importante de Fight Club. La generación de las dudas y los temores. La generación X tenía una gran furia y enojo por el camino que parecían llevar las cosas a mediados de los años 90. Pero, ¿qué es la furia sino la hija del miedo? La generación X temía un futuro completamente devorado por el optimismo, las falsas imágenes, el consumismo, la represión sutil y la muerte espiritual por un ahogo de frustración intensa pero también sublime. Décadas después, el futuro que esperaba la generación X sí que llegó. Y con ello, también llegaron las cosas que Fight Club ya veía como más fuente de malestar. La excesiva limpieza y optimismo del consumismo invadió casi todo. La forma en la que la sociedad ve el placer, el sufrimiento, el éxito, el amor y un sinfín de cosas más están cada vez más y más unidas a todo lo que la gente veía en los comerciales y las películas, y cada vez más y más divorciadas de la realidad física y de sus imperfecciones. Todo con tal de que se pueda potenciar su limpieza, su inmediatez, su masividad y su placer efímero. Básicamente, su consumismo. En el mundo del consumismo buenista, todo debe de ser para todos. No debe de haber dudas, no debe de haber rodeos. Las culturas como las personas deben mostrarse o ser como una versión más simpática, virtuosa y accesible, aunque eso suponga que el mundo completo se transforme en una especie de supermercado colosal, donde ya no solo se ofertan productos, sino también experiencias, ideas, ideologías, políticas, filosofías y personas. Y bueno, a todos esos a los que no los convence, no los alcanza ni satisface este orden de limpieza para el consumo y el placer vacío, pueden terminar siendo presas de discursos extremos y fanáticos que se aprovechan hasta de sus frustraciones más básicas. Frustraciones que al ser incompatibles con la antiescatología y con el supremacismo moral, son incapaces de llegar a decirlas en público, sin sentir una profunda vergüenza, o sin sentir una profunda sensación de que al hacerlo, solo están volviendo más real el rechazo que la sociedad ya tiene hacia ellos. Nuestra sensación de que no somos guapos, de que hemos sido abandonados por nuestro padre, por nuestra madre, de que no cumplimos ni llenamos nuestros roles en la sociedad, de que no somos lo suficientemente deseados, suficientemente escuchados o incluso hasta tocados, pueden llevarnos a los rincones más oscuros sin que podamos darnos cuenta. Sí, por tonto o burdo que pueda llegar a sonar todo esto. Pues al final, a diferencia de la fantasía consumista que ha inundado el mundo a través de la publicidad y los productos para los públicos masivos, somos seres sucios,
repletos de deseos, de anhelos, de frustraciones, repletos de tripas y hormonas, que por más ideas sofisticadas que tengamos, que por más que queramos ser siempre optimistas y positivos, nos mueven como si fuéramos meras marionetas, pues el placer, el deseo, más que el dolor, pueden ser la cadena definitiva de nuestras voluntades. Y como ya dijimos, así como el placer puede llegar por haber creado algo, también puede llegar por la destrucción de algo. Justamente, eso es lo que vemos en muchos lugares. Personas que creando una carrera académica, una carrera de estatus social o cualquier otra cosa más, practican religiosamente una autodestrucción de su propio ser, anulando sus opiniones, anulando sus deseos, tomando medicamentos para soportar las necesidades de rendimiento del día a día. Y en otras ocasiones, la destrucción la vemos hacia el mundo, como una fuerza sin mente a la que cada vez vemos más y más en los estallidos sociales, en los que algunas veces los discursos de creación de un mundo mejor y de libertad llegan a terminar creando mundos de destrucción y de represión. Para concluir, Fight Club es una comedia sobre nosotros, los seres humanos, nuestros deseos más bajos, nuestros deseos más elevados. Un aviso de a dónde nos pueden llevar nuestras contradicciones e insatisfacciones con nosotros mismos y con el mundo, si dejamos que nuestro temor por el futuro y nuestros deseos más profundos o más carnales solo se transformen en furia y no en otras emociones y deseos,